Caótica Belleza es el tema que musicaliza Rana en este momento de nuestro programa y justo con Mar Montiel en el aire de la radio y en conexión. Hola Mar, muy buenas noches. Hola querido amigo, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, para todos. muy bien y mucho mejor ahora al escucharte porque tenemos acá en nuestro graph de Twitch que dice inteligencia espiritual, un tema que empezamos a encarar el martes pasado y yo no me daba para esperar otra semana más para escucharte y seguir conversando con vos sobre inteligencia espiritual. ¿Qué traemos hoy? ¿Cómo continuamos con esto, Mar? Bueno, es que siempre es interesante hablar de esto porque también es como hablábamos más temprano nosotros, que todo nos atraviesa, ¿no? Claro. Y uno creo que no puede hablar de inteligencia espiritual sin haber pasado al menos o intentado hacer ese proceso de sanación. Y sí, porque más que nada ahora ya tenemos hasta en el WhatsApp el tema de la inteligencia artificial, que nos lo encajaron ahí con un globito para quienes han actualizado esta aplicación y entonces hablamos de inteligencia artificial, pero la que nos viene dada es la inteligencia espiritual, porque somos seres espirituales, trascendentes, que vamos más allá de nuestra propia existencia y ¿qué? ¿Acaso no vamos a hablar de eso? Y sí, claro, que lo promovemos. Y entonces, Mar, ¿cómo hacemos? Porque a mí, esto de la inteligencia espiritual uno puede decir, o puede creer que queda en una cuestión personalísima, individual, en una conexión con el universo, con Dios, Y yo quería desarrollar con vos en la conversación esto de que la inteligencia espiritual es comunitaria, no es una mera conexión divina o trascendente personal, sino que es una comunidad que se amalgama, que tiene una cohesión espiritual inteligente. ¿Cómo lo podemos entender esto? Sí, justamente es esto que necesitamos cotidianamente, ¿no? Sentirnos en el mismo espacio, en el mismo sentir con otras personas, para que todos vivamos un poquito mejor. Claramente hay movimientos, hay doctrinas y demás que te dan y te orientan el sentido de la vida, la percepción, cómo ver los problemas, cómo interpretarlos, cómo solucionarlos, o al menos intentar, y nunca es desde un lugar individual, Claro. sino desde la existencia social y comunitaria. Entonces, creo que los grandes logros a nivel histórico se han podido llevar adelante porque hay una común unión de ciertos sectores que van caminando hacia lo que buscan, ¿no? Claro, común unión, la comunión, la comunidad, la común unidad, esto de ser compañeros y compañeras, el compartir el pan, ¿no? Es la más linda acepción de ser compañeros. Estamos próximos a dos acontecimientos, no es que viva de las efemérides, pero me gusta el día a día tenerlos presentes y, por ejemplo, a 2 días de 1 de agosto, ¿no? El día de la Pachamama, el día en donde comunitariamente, colectivamente, como comunidad, damos gracias por esa madre tierra, ¿no? Y el 7 de agosto, para el mundo católico, es San Cayetano, pero para la comunidad popular, ¿qué santo San Cayetano y lo que se viene en la Argentina? Por lo menos en cada capilla San Cayetano, en cada lugarcito en donde hay una imagen de este santo, por paz, por pan, por trabajo, por techo, que es lo que se viene el próximo 7 de agosto, ¿no? Entonces, ¿me vas a decir que ese pueblo organizado, caminando, en marcha, no hace y no se cohesiona con inteligencia espiritual? Tal cual, la fe que ahí, las energías que ahí se deben sentir, deben ser tremendas. Igual te retomo algo que habías dicho sobre el Día de la Pachamama. Sí. Fíjate que la sabiduría ancestral de nuestros pueblos originarios, justamente creo que tienen mucho de inteligencia espiritual, ¿no? Esto de buscar un ritual, de buscar una tradición, de hacer parte y ser parte de la naturaleza, del ecosistema, de llevarte bien con tu entorno. Creo que eso que tenían las tribus, ¿no?
tener cierta referencia hacia los mayores, que eran los que tenían la sabiduría, de creer mucho en los fenómenos naturales. Me parece que eso hacía que tengamos otra forma de vida, que justamente es lo que viene a destruir el capitalismo y pienso y luego existo de Descartes, ¿no? Sí, Y bueno, y San Cayetano tiene mucho también que ver con eso, de decir, bueno, a ver, la fe en creer que hay algo mejor para uno y para el otro. El hecho del trabajo, esto también lo hemos hablado en otras charlas, el trabajo como co-creación, ¿no? No solamente una cuestión, exacto, no una cuestión solamente material, sino también de producir tu propia vida y la vida de los demás, de ver que podés crear, y esa creación te hace productor de tu propio destino. Es así, es ser colaborador, es precisamente, es colabore, es laborar, es trabajar con otros, ¿no? Entonces, el ser colaborador de la creación, que es una construcción colectiva, la creación es una construcción colectiva, porque tenemos, quizá, ¿no? Yo a veces tengo un cierto prejuicio, quizá, ¿no? Pero bueno, también el andar me lo trae, que es creer de que al Dios como uno, ¿no? Como uno, como esa personita sola que con un dedo mueve el mundo, y yo no creo en un Dios así, ¿no? Por lo menos el Dios de Jesús, en mi confesión cristiana católica, no he sido criado ni creo en un Dios uno, ni de un dedo mágico, sino de una comunidad creyente que colabora en esa creación que se va produciendo continuamente. Por eso esto de la inteligencia espiritual me fascina, y me encanta conversarlo con vos al aire para que logremos, por lo menos es la intención que tenemos ambos, despertar en quienes nos están escuchando o viendo una pregunta, ¿no? Que decir, ¿qué carajo es esto? ¿No? Como nos están preguntando en el chat, ¿qué es esto de inteligencia espiritual? Porque se habla tanto de la artificial, inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Bueno, es precisamente comprender que no somos solo nosotros, sino que estamos atravesados, como arrancamos nuestra conversación, atravesados por una historia, atravesados por un colectivo, atravesados por una comunidad que nos precede y que nos sigue, ¿no? O sea, no solo que nos precede en la historia, sino que nos sigue en una perseverancia, en un futuro. Y el sentido de trascendencia, ¿no? Porque ahí hablabas del pasado, del presente, y también es el futuro. Es entender que la existencia es social y que va más allá de una vida biológica. Nosotros dejamos valores, dejamos formas de ver la vida, dejamos formas de manejarse en este mundo que a veces es tan difícil. Por eso la inteligencia espiritual nos da cierta tranquilidad y es lo que nos mantiene firmes y en este mundo tan difícil, en este contexto que estamos viviendo. El hecho de saber que hay una esperanza y que si el que está al lado está mejor, bueno, tenemos todos esa misma posibilidad y trabajaremos para lograrlo para las grandes mayorías. Claro, claro. Y sabes que mientras te escuchaba, estaba pensando en Leonardo Fabio, y ahí se me vino el hecho del arte, ¿no? Como ¿qué es el arte? Es la inteligencia espiritual. Porque es lo que nos trasciende. ¿Cuándo uno hace arte? Cuando logra extasiar al otro. Porque cuando vos haces algo creativo para vos solito y te lo guardás en tu cuarto o en tu diario íntimo, no es algo artístico, no es un hecho artístico. ¿Cuándo un diario íntimo se transforma en un hecho artístico, por ejemplo? Y cuando se hace un libro, por ejemplo, de ese diario íntimo. Cuando logra extasiar a un otro como un colectivo, ¿no? Entonces ahí hay una inteligencia espiritual. Mientras no. Mientras se queda guardadito, no. Entonces, ¿cómo el arte? ¿Y por qué a Leonardo Fabio? Porque se me viene a la cabeza esto de cuando comprendí, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Vos te acordás la frase de Leonardo Fabio? ¿Por qué se hizo peronista? Porque solo no se puede ser feliz. Y bueno. ¿Y qué emblema del arte argentino, por ejemplo, no tenemos como Leonardo Fabio, ¿no? Es decir, ¿cómo expresa el arte? Mirá si no fue inteligente espiritual cuando comprendió esto, en el sentido de que no existe un sálvese quien pueda. O nos salvamos todos, no se salva nadie. Y es, jamás, exactamente. Me parece que es la clave para entender lo que es la inteligencia espiritual de aquellos y aquellas que se pregunten, ¿no? Y si no, pregúntatelo en tu historia, digo, a quien se le hace la pregunta, a esa audiencia imaginaria que uno se hace en la radio, decir, bueno, ¿qué
¿Qué será para vos la inteligencia espiritual? ¿Qué es lo que te trasciende? ¿Qué es lo que te trae acá? Esa continuidad en la historia, ¿no? Tal cual, sí. Creo que si todos nos preguntamos si nuestros logros han sido individuales, vamos a tener la clave y vamos a saber que no, que todo se hace con los demás, con la ayuda de una comunidad, con la ayuda de una familia, con la ayuda del Estado y claramente con la voluntad y el compromiso de cada uno, ¿no? Le agradecemos a Karina Provini, que está en el chat de YouTube, que nos pregunta qué es la inteligencia, que nunca lo había oído, y dice crear, no copiar, como dice Galeano, ¿no? Bueno, otro, ¿no? Nos trae Karina a otro grande como Galeano, que en donde entiende que lo colectivo es más que la parte, ¿no? El todo es mucho más que la parte. Así que, Mar, se nos pasa el tiempo, qué lindo es conversar. Nos estaremos encontrando, si tu cabecita de novia no se olvida más cosas, nos estaremos encontrando pronto. Después va a tener que explicar a la audiencia por qué me está diciendo eso. O Te no. mando un beso enorme. O no. Y dejamos en el misterio. ¿Qué habrá querido decir este señor? Bueno, Mar, muchísimas gracias por el aporte y nos estamos encontrando realmente muy pronto en el aire de la radio. Abrazo enorme. Chao, chao. Nos dimos el enorme placer de conversar al aire con Mar Montiel esta temática que tanto hablamos de inteligencia artificial, la IA, la IA. Bueno, inteligencia IE, inteligencia espiritual que viene desde el antaño de los tiempos, nos precede y nos va a proseguir. Musiquita para separar porque ya tenemos inmediatamente una muy linda entrevista con María Victoria Guimil que nos va a contar algo muy lindo. Musiquita, ¿qué tenemos? ¡Eruca! Creo, y claro, si estamos hablando de inteligencia artificial, como no va, con el gran León Nacional.